Bueno, Jorge, primero agradecer a Vicente por el contacto. Te cuento un poco para contextualizarte. Somos un centro privado que estamos en la capital de Chile. Es un centro psicológico y somos bastante pioneros porque es el primer centro psicológico que trabaja con personas que sufren dolores físicos persistentes. En general, el abordaje del dolor físico ha sido muy desde la perspectiva médica, pero está comprobado que el modelo biomédico es un modelo que está obsoleto para el manejo del dolor físico. Está comprobado científicamente la participación de factores psicológicos. Llevamos más o menos 2 o 3 años y tenemos un área docente y un área de investigación, no solamente asistencial. La parte docente es donde ahí participa Vicente, tenemos convenio con la Universidad de Vicente, y recibimos alumnos en práctica. Y el año pasado me invitaron a participar en una comisión de deporte y dolor de la Federación de Estudio del Dolor Latinoamericana, que es la FEDELAT. Entonces, a partir de ese interés, eh, surge, ¿no es cierto?, una línea nueva en el centro, que es investigar y trabajar con deportistas. Ahí entras tú con nuestra primera entrevista y aporte, y con Yael, ella también tiene un centro nutricional y hicimos una alianza colaborativa entre ambos centros, y una de las alianzas es asistencial y otra es investigar. Entonces nos unió justamente entre los tres este interés por el deporte desde diferentes veredas. Yo estoy desde la vereda de la banca, eh, investigar, ¿no es cierto?, los factores psicológicos. Me gustaría que me contaran primero, antes de entrar, un poco tu historia deportiva. Cuéntanos cuándo empezaste, si incursionaste en otros deportes. Siento que hay dos como mitos. Uno, que si el deportista parte tarde, no puede alcanzar buenos rendimientos competitivos. Eso por un lado. Está como la idea clásica, por lo menos, estoy hablando hace unos 20, 30 años atrás, que uno tiene que partir desde niño. Lo segundo es que también está la idea de que si uno no persevera en una misma disciplina, tampoco va a tener rendimiento. He visto deportistas que han cambiado, ¿no? Han estado, hablo también por mis hijos, los dos son deportistas, eh, cierta cantidad de años en uno, después cierta cantidad de años en otro, y después terminan definitivamente en uno. ¿Qué opinas tú de esos dos aspectos que te menciono? Y cuéntanos un poquito tu historia. Pues a ver, yo desde que casi que tengo memoria vengo haciendo deporte. Deporte entendido como ejercicio físico orientado a la competición. Es decir, ya no tanto el hecho de hacer ejercicio de ir al parque a jugar con mis padres o con amigos, sino, por ejemplo, he hecho atletismo, natación, fútbol, baloncesto, voleibol, hice taekwondo. Con lo que más al final continuo he sido, más allá del powerlifting, es con la natación. He hecho natación desde que, o sea, no me acuerdo ni el año, igual 6 años o 7 años, hasta los 16, sí, hasta los 16. Pero más allá de eso, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que un error muy común que hemos heredado de ciertos entrenadores o autores que vienen especialmente del este, países como de la antigua Unión Soviética, es la especialización temprana y el pensamiento de que si un deportista no se especializa muy tempranamente en una modalidad, por ejemplo la halterofilia o powerlifting, no tanto en halterofilia o gimnasia o otros deportes, no va a lograr un éxito competitivo tan elevado como aquellos deportistas que tienen un desarrollo más multideportivo o lateral, ¿no? Es decir, que no se especializan tanto. Considero que a corto plazo sí que es cierto que la especialización va a dar mayores resultados, pero a largo plazo no. A largo plazo no. Y aquí es cuando entra en juego, por ejemplo, el desarrollo atlético a largo plazo que tiene desarrollada varias federaciones de Canadá. ¿Conoces o suena el Long Term Athletic Development? Luego se lo paso sino a Vicente. Son unas guías bastante interesantes para diferentes deportes que ha desarrollado o han desarrollado diferentes federaciones deportivas de Canadá en halterofilia, natación y en atletismo seguro que hay. La cuestión es que según estas guías de desarrollo atlético a largo plazo, hay diferentes fases por las que pasa un deportista y antes de competir, por ejemplo, se debe aprender a competir,
hay fases en las que importa más la diversión y el aspecto lúdico que en sí la competencia, porque si no, si digamos que se prima la competencia y la especialización temprana, es cuando yo opino, y en base a lo que puedo haber leído en la literatura científica, se pueden dar casos de, aparte de lesiones por sobreuso, por un entrenamiento demasiado específico y muy temprano, el hecho de que a nivel psicológico se produzca burnout o se deje de disfrutar de la propia actividad que debería ser realizada por la mera motivación intrínseca o el placer hedónico que aporta el, joder, me gusta hacer esto y lo realizo porque disfruto. Y, por ejemplo, aparte de haber hecho esos deportes que te comenté, estuve entrenando en el gimnasio, bueno, miento, gimnasio no, en 2007, finales de 2006 y principios de 2007, cogí unas mancuernas, o sea, las pesas estas de 2 kilos por casa, no tenía ni idea y me puse a hacer pues bíceps. Solo sabía hacer esto, bíceps. Total, que sí, es curioso. Porque todos hemos pasado por una etapa oscura. La cuestión, sí, es que había un videojuego que no sé si conoceréis que se llama Grand Theft Auto, GTA, hace muchos años. Sí, pues el protagonista cogía las pesas, hacía bíceps y era como, ¡buah! Se ponía, o sea, corría más rápido, saltaba más, hacía de todo y se ponía súper estético, ¿no? Bueno, la cuestión, mi madre me dijo, vete al gimnasio porque seguro que esto que estás haciendo está mal. Si quieres ganar músculo o lo que ponerte cachas, ¿no? O ponerte mazado fuerte. La cuestión es que me apunté al gimnasio en 2007, veía que no me divertía del todo el entrenar con las típicas rutinas Wader que todos conocemos, de lunes pecho, tríceps, por grupo, por músculos, claro. Y descubrí a raíz de ciertos foros en habla hispana que existían entrenamientos que llamaban de fuerza, en los que el objetivo era ser capaz en ciertos ejercicios de cada vez desplazar cargas mayores. A raíz de eso, en 2008 ya conocí lo que era el powerlifting a través de un entrenador de una localidad cercana a donde yo resido. Y pues en 2009, en abril, el 4 de abril de 2009 fue mi primera competición. Y a partir de ahí, pues digamos que mi forma de ver el deporte, o en este caso la disciplina que yo realizo, es que en un principio sí que estaba muy centrado y decía, vale, powerlift, o sea, solo power, ¿no? Sentadilla, pre-banca y peso muerto, y todo lo que se desvíe de ahí, voy a intentar minimizarlo para, os pongo un ejemplo, cuando yo empecé a hacer powerlifting estaba en el instituto y en educación física teníamos, era pilates, era como yoga y pilates, no me acuerdo cuál de las dos, creo que era yoga. Y el punto de querer especializarme llegaba hasta el hecho de decir, quizás esto me va a interferir negativamente en powerlifting. Una chorrada, una estupidez. O sea, para nada interfiere la práctica, por ejemplo, del yoga o del pilates en powerlifting de forma negativa. Pero llegaba hasta ese punto, digamos, esa obsesión por la especialización que tenía en esa época. Actualmente, mi punto de vista, y es algo que he aprendido incluso más o he reafirmado en esta cuarentena, es que como no dispongo en casa de una barra discos, tarima, etcétera, para entrenar powerlifting, me estoy focalizando en trabajar ya no solo ciertos grupos musculares que no tenía tan entrenados, como otros patrones o planos de movimiento, me explico. Powerlifters somos muy fuertes así, en el plano sagital. Pero ¿qué sucede en el plano frontal y en el plano transversal? Es decir, en movimientos en los que se produzca un desplazamiento lateral, ya sea, yo que sé, elevaciones laterales, zancadas laterales o incluso cualquier tipo de rotación, movimientos diagonales, no somos nada fuertes. Y con esto no digo que ahora mi punto de vista sea el de que el entrenamiento deba ser excesivamente general, pero sí que un powerlifter no deja de ser un deportista, no deja de ser una persona que debe tener un desarrollo integral y aunque se deba especializar justo para la competición, debe tener una base lo más sólida porque al final no deja de ser como un edificio, ¿no? Si el edificio se cae, todo arriba no se sostiene. Y a nivel psicológico también ser mucho más completo hace que disfrutes más del deporte que si estás temporada tras temporada haciendo lo mismo. Más o menos iba por ahí la pregunta. Sí, fantástico. Entonces, ¿a qué edad fue tu primera competencia de powerlifting? 17. 17. Ya tengo 28. Cumplo 29 este año. Pasa el tiempo volando. Volando. Lo que pasa es que, bueno, tú tocaste un tema, todos los factores psicológicos, ¿no? La psicología deportiva ha avanzado mucho.
también otras disciplinas como la psicología positiva, toman un factor que es el optimismo, ¿no? Y hablan de un optimismo disposicional. Al parecer es una disposición, ¿no? A ver el vaso lleno, a ver una expectativa, una tendencia a mirar las cosas de manera positiva. Y se ha visto muchos estudios donde efectivamente se plantea que en general los deportistas son más optimistas que la población general. Se habla que también el optimismo aumenta con la edad, que eso me parece súper interesante. Quiero saber qué opinas tú de este factor personal y cómo lo has trabajado tú personalmente. Pues fíjate que se me olvida mencionarlo, pero ahora que lo has comentado, Alejandra, considero que es importantísimo. Me refiero, si no fuera optimista respecto al hecho de que puedo aprender de cualquier situación, como por ejemplo esta, que es el confinamiento y entrenar en casa, diría, bueno, pues no entreno, pues voy a estar 2 meses sin tocar una barra. En cambio, para mí el optimismo es seguir pensando que incluso después de, llevo por ejemplo en powerlifting 12 años, empecé, como os he dicho, en 2009, que después de ese tiempo puedo seguir aprendiendo. Para mí eso forma parte del optimismo. Para mí ser optimista, digamos que es una habilidad que efectivamente puede ser aprendida. Efectivamente puede ser aprendida porque yo considero, por ejemplo, que cuando tenía unos 15, 16, antes de empezar a entrenar en el gimnasio, era mucho más no es optimismo, iba a hablar de ser más negativo, más catastrofista respecto al futuro. Era mucho más catastrofista en relación a decir, bueno, pues veo muy lejos eso, ¿no? ¿Cómo voy a ser capaz de, por ejemplo, levantar una barra con, yo que sé, 200 kilos o 100 kilos? En cambio, como digamos que mi autoconfianza ha aumentado con el paso de los años debido a que he tenido ciertos éxitos en powerlifting, yo percibo que ese aumento de autoconfianza derivado del powerlifting también en cierta medida se ha transferido o se ha pasado a otras áreas de mi día a día. Por ejemplo, al ámbito profesional o, o al propio powerlifting, a la práctica deportiva. Es decir, si yo organizo un periodo de 6 semanas de entrenamiento y obtengo mejorías, voy a ser más optimista la próxima vez he sido más optimista la próxima vez que realizo otro periodo de 6 semanas porque tengo la expectativa, debido a mis experiencias, de que voy a mejorar. No voy a ser catastrofista en cuanto a decir, es que voy a hacer las 6 semanas y en la quinta semana me voy a lesionar. O voy a realizar estas 6 semanas y no voy a mejorar mi rendimiento. Así que sí, considero que yo en lo particular te estoy diciendo un poco de memoria, ¿no? De forma retrospectiva, sin datos, registrados, pero yo considero que sí, que con el paso de los años he sido cada vez más optimista, sin dejar de tener cierto grado de realismo. Es decir, no se trata tampoco de establecer metas irreales ni de creer en unicornios, sino de observar la realidad, ser lo más riguroso posible. Y yo considero que sí, que aún siendo riguroso se puede ser optimista y es una habilidad que es importante, muy importante en el deporte. Sí, Importantísima. absolutamente, qué bueno, claro, efectivamente hay la posibilidad de trabajar ese aspecto, por lo tanto, si algún deportista se considera o se autoevalúa o lo evalúan, porque el optimismo hoy día tiene la posibilidad de evaluarse desde un instrumento. Y evalúo a los 20 años que efectivamente tengo un optimismo medio, más bien bajo, es una característica que se puede trabajar indiscutiblemente. Y hay que trabajarla porque es un factor protector para la salud y aumenta el rendimiento deportivo. Tú dijiste, para dejar a Vicente, lo último, porque vamos a seguir en una ronda, la autoconfianza. Me gustaría que tratáramos de hacer una diferencia o una distinción con la autoeficacia, que se define como la capacidad de una persona para enfrentar diferentes situaciones específicas, ¿no? Entonces tenemos autoeficacias diferentes de acuerdo a los contextos. Entonces, debería haber una autoeficacia. ¿Qué tan capaz te sientes tú como deportista de enfrentar esta competencia, ¿no? Y de efectivamente lograr las marcas que te has propuesto. Y la autoeficacia, entonces, ¿qué tan capaz me siento? Está en estrecha relación con esta autoconfianza. No sé si habías escuchado el concepto de autoeficacia que lo acuñó un psicólogo que se llama Bandura en su teoría cognitiva, ¿no es cierto?, social. ¿Haces una diferenciación entre una y la otra? ¿Estamos hablando de lo mismo?
cómo se relacionan? Pues sinceramente no. Uno de los, que me refiero, no en cuanto a que, aunque no estaba diferenciando ambos términos. Es decir, aparte de lo que me formé en ciencias del deporte, empecé el año pasado, aunque ahora lo tengo parado porque empecé ¿cómo se llama? Maestro. No, máster en investigación en ciencias del deporte, pero empecé el grado en psicología, o sea, allí es grado también, ¿no? Grado, sí, bueno, un grado en psicología, y hasta donde he leído y sé, y seguramente meta la pata, no diferencio en cuanto a esa autoconfianza o autoeficacia. Pero digamos que para mí la autoconfianza, tal y como la he definido, la he entendido ahora al hablar de ella, es la capacidad de confiar, de sentir, de tener la expectativa de que voy a ser capaz de lograr aquello que me propongo. Es decir, para mí la autoconfianza es como he tenido éxito, he obtenido éxitos en esta tarea en el pasado, sé que probablemente los voy a tener en el futuro, y eso me hace estar mucho más conectado con lo que estoy realizando, fluir más, entrar en estos estados de flujo que no voy a pronunciar el apellido de Mijail Csikszentmihalyi, el de Flow States. Es un apellido impronunciable. Pero la cuestión es que, tal y como la entiendo, para mí la autoconfianza es simplemente el grado digamos, de confianza. Es que no se me ocurre ningún sinónimo de confianza que tengo en mis expectativa que tengo sobre mi desempeño futuro en base a lo que ya he realizado. Perfecto, claro. La autoeficacia también tiene que ver con una expectativa, ¿no? Hay una dificultad para diferenciar teóricamente a veces, porque la autoconfianza, la seguridad, la autoeficacia, pero es un concepto muy interesante que se está empezando a evaluar. Tal vez después, cuando estés en tu magíster, que podríamos volver a reunirnos y tal vez hacer una investigación. Bueno, ese es un desafío que tenemos de equipo para justamente evaluar la autoeficacia de los deportistas de powerlifting. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, porque hay que encontrar un instrumento muy específico.